Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas, hermanos, recordando un poco Pablo del versículo 1 de Gálatas, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5, da una salutación o un saludo, conocido como un saludo, donde Pablo habla de su autoridad como apostolado y del mensaje que tiene para las iglesias. En pocas palabras, Pablo resume todo lo que va a dar en su carta en esos versículos. Del versículo 6 al versículo 10, Pablo expresa un asombro negativo porque los hermanos se estaban apartando del evangelio de Cristo. Y eso implica apartarse de Dios mismo. Entonces, hermanos, entrando ahora con el versículo 11, que vamos a estudiar del versículo 11 hasta el versículo 24, Pablo va a defender su apostolado. ¿Okay? Va a empezar a defender cómo Pablo fue puesto como apóstol. Vamos a leer, hermanos, si me acompañas a Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24, que es lo que vamos a estar estudiando. Dice así el versículo 11 de Gálatas 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí ahí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vean, hermanos, vamos a estudiar verso por verso. Dice el versículo 11 y versículo 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino, dice Pablo, por revelación de Jesucristo. Pablo, hermanos, tenemos que recordar que Pablo es firme en decir que su apostolado y su mensaje no es de hombres, sino de Jesucristo. Como vemos en el versículo 1, hermanos, ahí de Gálatas 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol no de hombres, sino por Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo resucitado se le apareció, le reveló y lo comisionó para llevar el mensaje a los gentiles. La pregunta que tenemos que hacer aquí, hermanos, es, ¿por qué Pablo se defiende tanto? ¿Por qué se defiende tanto Pablo? Bueno, hermanos, como ya lo expresó Pablo, porque él tenía una preocupación. Él tenía una preocupación, dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del evangelio. Él estaba maravillado, él estaba preocupado, asombrado, hermanos. Por eso Pablo defiende tanto su autoridad como apóstol y defiende tanto el mensaje que traía de parte de Dios. Para Pablo, hermanos, era
Si cae su apostolado, también se cae su mensaje, y viceversa, hermanos. En otras palabras, la verdad de su apostolado y de su mensaje se levantan juntas o se caen juntas. Esa es la idea, hermanos. Debemos de tener algo en claro. Si Pablo no era apóstol, entonces el mensaje que estaba dando con autoridad sería una falsa. Por eso tenía que defender su apostolado, hermanos. Por otro lado, si el mensaje del evangelio que estaba dando era por hombres, entonces también él perdía toda autoridad. Por esta razón, hermanos, Pablo da la defensa de su apostolado y da la defensa de su mensaje. ¿Pero por qué hacía esto? ¿Por qué lo defendía? Porque vean lo que dice el versículo 7, de ahí mismo de Gálatas, el versículo 7, no que haya otros, sino que haya algunos, hermanos. Por eso él defendía el mensaje y por eso él defendía su apostolado, porque hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Para desacreditar el mensaje de Pablo, hermanos, los judaizantes tenían que desacreditar primeramente su apostolado. No solamente se tenían que ir con el mensaje, sino se tenían que ir directamente con Pablo, para que vieran, él no es un apóstol, por lo tanto lo que dice es falso. Ese era el propósito de los judaizantes. ¿Por qué? Porque Pablo fue el que plantó las iglesias en Galacia, hermano. Pablo, con la comisión de nuestro Señor Jesucristo, fue a toda esta región de Galacia y empezó a plantar iglesias. Y por supuesto, hermanos, esta duda desgraciadamente fue plantada en estas iglesias. Los hermanos de Galacia dudaban del apostolado de Pablo, dudaban del mensaje de Pablo. Desgraciadamente así era. Por eso Pablo escribió esta carta de los Gálatas, hermanos, para atacar todas esas malas enseñanzas. Y esas malas enseñanzas, hermanos, lo que predicaban los judaizantes eran que los gentiles se tenían que circuncidar. Ve rápido, hermano, a Gálatas, pero el capítulo 5, versículo 2. Gálatas 5, versículo 2 dice: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estaban enseñando los falsos maestros. Circuncídate para cumplir la ley y así ser hermanos en Cristo. Pablo decía, no se circuncide porque si no, de nada se aprovechará a Cristo. También, hermanos, los judaizantes reclamaban que debían de tener como suprema autoridad solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Qué es lo que pasaba en esta época, hermano? En esta época, cuando se plantaban las iglesias, iba un grupo de hermanos cristianos, de hermanos judaizantes, judíos, cristianos, y iban a las iglesias a revisar, a ver, hermanos, pues eran gente que estaba preparada en la palabra de Dios. Y eso es lo que hacían. Y este no fue la excepción. En las iglesias de Galacia igual fueron judaizantes a ver cómo se movía la iglesia, los hermanos en Cristo, pero ellos se desviaron de la doctrina, del verdadero evangelio. Ellos torcieron el evangelio y decían, nuestra suprema autoridad debe de ser Pedro, Santiago y Juan. Vean lo que dice, hermanos, Gálatas 2, versículo 9. Gálatas 2, versículo 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo, Jacobo, Cefas y Juan y Bernabé quedaron en un acuerdo de que Pablo y Bernabé se iban con los gentiles, ellos se iban con los judíos, pero estos judíos falsos decían, no, nuestra autoridad debe de ser Jacobo, Cefas y Juan. Cefas es Pedro, hermano. Ellos, eso es lo que predicaban los gentiles. Predicaban los judaizantes. Los judaizantes querían que ellos fueran la autoridad de Pablo. Para ellos Pablo llegó tarde al apostolado. Es más, ni conoció a Jesucristo en su ministerio terrenal. Por eso
Estos hombres enseñaban que Pablo tenía un nombramiento personal, un autonombramiento como apóstol, y que Pablo aprendió de los demás apóstoles de manera directa. Esto, hermanos, lo vamos a ir viendo poco a poco alrededor de toda la carta, hermanos. Pero básicamente es el problema que Pablo enfrentaba. Por eso hay mucho énfasis, hermanos, en que Dios me puso, Cristo me reveló, Él fue el que me puso. Cristo me dio el mensaje con una revelación directa. Por eso hay ese énfasis, hermano, en esta carta. Nosotros sabemos, hermanos, al estudiar todas las Escrituras, nosotros sabemos que Pablo no estuvo con Jesucristo en su ministerio terrenal, nosotros lo sabemos. Pero Pablo estaba seguro que Jesucristo personalmente se le apareció. Literalmente, hermanos, se le apareció, lo nombró apóstol y lo comisionó para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo estaba 100% seguro de eso, hermano. Y pon atención, hermano, porque aquí nosotros podemos ver dos líneas. Hay dos líneas. Una, Pablo no es apóstol. Dos, Pablo sí es apóstol. Hay dos líneas, hermanos. Hay dos líneas. Nosotros, como cristianos, debemos de buscar siempre la verdad. Sea cual sea la situación, sea quien sea, digan lo que digan, siempre nos debemos de inclinar por la verdad. Por la verdad, hermanos. ¿Qué implica tener la verdad? Bueno, implica que debemos de tener evidencias y fundamentos sólidos. Todo lo que nos digan para que nosotros sepamos si es verdad o no, debe de haber evidencias y fundamentos sólidos. Por esta razón, hermanos, Pablo no deja a los Gálatas nada más diciendo que es un apóstol y que su mensaje es verdadero. No, hermanos, no lo hace así. Al contrario, Pablo les da pruebas sólidas, evidencias sólidas de que él es apóstol y de que su evangelio, su mensaje es verdadero. Vean lo que dice Gálatas 1, versículo 13. Aquí vienen las evidencias, hermanos. Versículo 11 y 12, ya vimos que Pablo les hace saber que su evangelio proviene no de hombres, sino de Dios. Pero vean, ahora va a aterrizar con las pruebas. Versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celoso de las tradiciones de mi padre. Nota, hermanos, en el versículo 13, cómo empieza Pablo. Pablo empieza con una palabra, ¿por qué? Este por qué es la palabra que indica que Pablo va a fundamentar su evangelio. Va a fundamentar que su evangelio no es de hombres, sino de Dios. Ese por qué nos está indicando, aquí va a pasar algo, aquí va a pasar que Pablo va a fundamentar lo que está diciendo anteriormente en el versículo 11 y 12. Entonces, esto, hermanos, lo que está diciendo Pablo en el versículo 13 y 14 puede sonar quizá ilógico e incomprensible para la mente humana. Porque, ¿cómo es que el evangelio que Pablo nos dio no es de hombres sino de Dios? ¿Cómo lo puedes comprobar, Pablo? ¿Cómo puedes comprobar que ese mensaje no te lo dio un hombre sino te lo dio Dios? ¿Cómo se puede comprobar eso, hermanos? ¿Cómo? Bueno, en estos versículos 13 y 14, Pablo está diciendo que antes de que fuera cristiano, cuando él estaba en el judaísmo, él trataba de destruir a la iglesia. Literalmente, hermanos, vean el versículo 13, dice, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba o la destruía. Así era Pablo, hermanos.
Entonces, vemos que el pasatiempo de Pablo era destruir a la iglesia de Dios. ¿Y cómo lo hacía? Persiguiéndola. Ese era el pasatiempo de Pablo. Acompáñame rápidamente a Hechos, capítulo 9, versículo 1. Hechos, capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo o Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pero noten, hermanos, cómo dice, cómo se expresa Lucas: Saulo respirando aún amenazas y muerte. Él perseguía a la iglesia de manera despiadada. Sin tocarse el corazón, mandaba a hombres y a mujeres a la cárcel, si les iba bien, si no los mataba, hermanos. Ese era Pablo. Por otro lado, regresando a nuestro texto, hermanos, de Gálatas 1, versículo 14, Pablo dice que él era un fariseo más riguroso en su época. Él era el más riguroso en su época. Con sus contemporáneos no se le podía comparar, hermanos. En alguna manera, Pablo les está diciendo a estos judaizantes de las iglesias de Galacia, les está diciendo: pobre de ustedes judaizantes. Ustedes se creen grandes protectores del judaísmo. No me conocieron a mí. No me conocieron a mí. ¿Sabes, hermano? Si nosotros comparamos a Pablo con estos judíos de Galacia, se quedan cortos, hermanos. Como decimos, están verdes todavía, están bebés aún, hermanos. Estos judaizantes de Galacia en contra de Pablo, están verdes, hermanos. Al final del versículo 14, vean lo que dice de Gálatas 1, versículo 14, dice: Pablo, que era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él era mucho más celoso, hermano, de esas tradiciones. ¿Te das cuenta? Por eso, hermanos, es incomprensible que el Evangelio no venga de parte de hombres. Quiero que vayas teniendo esto en mente, hermano. Quiero que vayas teniendo en mente a este Pablo que perseguía a la iglesia, que destruía a la iglesia a tal grado de matarla, hermano. Ten eso presente, hermano. Porque Pablo, en el judaísmo, perseguía a la iglesia despiadadamente. La iglesia era su mayor enemigo. Los apóstoles eran sus mayores enemigos. Cristo mismo era su mayor enemigo. Y además, dice, era el fariseo más celoso. Y por supuesto, el más conocedor. Algunos historiadores, hermanos, dicen que Pablo, a sus 21 años de edad, tenía el conocimiento de 2 doctorados en teología. Imagínate el conocimiento que tenía Pablo, hermanos, por supuesto, del conocimiento del Antiguo Testamento. No había absolutamente nadie que se le comparara dentro del judaísmo. Pablo era una persona especial y única, hermanos. Perseguía a la iglesia y tenía un conocimiento, un celo muy grande por el judaísmo. Por supuesto, hermanos, que aquí podemos ver que Pablo era sumamente religioso. Era el más celoso de las tradiciones que recibió de sus padres. Pablo, claro que tenía una ciudadanía romana, pero Pablo era 100% judío, instruido por Gamaliel. Ese era Pablo, hermanos. Al punto que quiero llegar, hermanos, y al punto que quiero que vean, es que Pablo, desde el versículo 1, está predicando la salvación únicamente y exclusivamente por la fe, sin obras de la ley. O sea, hermanos, todo lo que Pablo era, todo lo que Pablo enseñaba y practicaba en el judaísmo, era destruido por el Evangelio. Era destruido por el Evangelio. La pregunta aquí, hermano, es: ¿por qué Pablo persiguió despiadadamente a la iglesia? ¿Por qué lo hizo, hermano? Porque en el mensaje del Evangelio, Pablo veía una amenaza. Encontraba como una amenaza a todo lo que él creía.
Pablo no mataba solo por matar, hermanos. Él no era un hombre sanguinario que le gustaba matar, no, hermanos. Él tenía una razón, y esa razón era que se sentía amenazado y ofendido por el Evangelio. Por eso Pablo mataba. Por eso Pablo persiguió despiadadamente a la iglesia. Pero, hermanos, aquí hay un pero. Ahora, él que estaba dispuesto a asesinar a los cristianos, ahora está dispuesto a ser asesinado por ser cristiano. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el mensaje que odiaba ahora lo abrazaba? ¿Cómo es posible que antes perseguía a los cristianos y ahora él prefiere ser perseguido y asesinado por ser cristiano? ¿Cómo es posible esto, hermanos? Y de verdad, hermanos, algunos dicen que Pablo hizo lo que hizo por conveniencia. Eso es lo que dicen unos, eso es lo que enseñan unos. Pero esto es absurdo, hermanos. Si de conveniencia hablamos, a Pablo le quedaría mejor quedarse en el judaísmo. Esa es la realidad, hermano. Realmente, si tú ves la vida de Pablo, si tú analizas la vida de Pablo en todas las escrituras, vamos a ver que Pablo sufrió mucho como predicador del Evangelio. Estuvo en cárcel, estuvo en el desierto, estuvo náufrago, gente lo correteaba. ¿Y de verdad lo hizo por conveniencia? Claro que no, hermanos. Claro que no. Algo pasó. Algo vio que dio un giro de 180 grados. Algo tuvo que ver, algo pasó, hermano. La pregunta es, entonces, ¿su mensaje realmente es del hombre o de Dios? Aquí están las dos líneas, hermanos. No hay más caminos. ¿Realmente su apostolado y su mensaje es de hombres o es de Dios? ¿Pablo verdaderamente es un apóstol o no es un apóstol? Hermanos, la verdad es que si el mensaje de Pablo fuera por hombres y su apostolado fuera por hombres, yo, Alejandro, en el lugar de Pablo, me quedo en el judaísmo. Me quedo en el judaísmo. Entonces, hermanos, ¿realmente Pablo fue a hablar con los apóstoles de Jerusalén y abrazó el mensaje que odiaba para convertirse en un perseguido? ¿Realmente pasó eso? ¿O Jesucristo mismo, el Dios Todopoderoso, se encontró a Pablo camino a Damasco y lo llamó a salvación y le dio su apostolado? Ahí están las dos evidencias, hermano. Pablo ya las dijo. Yo perseguía a la iglesia, yo era así, pero tuvo que pasar algo, hermano. Algo que Pablo vio. Ahí está, hermanos. Tú decides cuál es la verdad. Un camino o el otro camino. Tú decides cuál es la verdad, hermano. Toda la escritura, hermanos, dice que es imposible dar este giro de 180 grados. Es imposible. Es imposible que un humano vaya caminando y de repente quiera seguir a Dios por sus propias fuerzas. Es imposible. A menos que algo trascendental haya ocurrido. En este caso, en la vida de Pablo, de perseguidor a perseguido. Lo que pasó, hermanos, es que Pablo vio a nuestro Señor Jesucristo. Vio a nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a otro argumento, hermanos, y a otra evidencia de que su mensaje fue dado por Dios, no por hombres. No por hombres. Vean, hermanos, ahí en Gálatas 1, versículo 15 y 16. Vean lo que dice versículo 15. Pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase, entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Dicen, hermanos, que todo efecto tiene una causa. El apostolado de Pablo no es la excepción. Entonces, ¿cuál es la causa del efecto de su apostolado? ¿Cuál es esa causa, hermano? Porque Pablo tenía como enemigo a los apóstoles. De verdad, hermanos, Pablo jamás hubiera querido ser apóstol, y mucho menos abrazar el Evangelio. Él no quería eso, hermano. Él iba a Damasco a perseguir a los cristianos que se encontraban allá. Él iba decidido a eso. La única causa, hermanos, es que él no recibió su mensaje ni su apostolado por hombres. Esa es la causa de su mensaje y de su apostolado. Sino que le fue revelado por Jesucristo. Dice ahí el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Esta es la explicación, hermanos. Es innecesario el argumento de un hombre, es innecesario explicar lo de un hombre, hermanos. Es innecesario explicar que un hombre le dio su mensaje. ¿Por qué? Porque Pablo no consultó con sangre ni carne. Nadie se lo enseñó, hermanos. Nadie se lo reveló humanamente hablando, sino que Jesucristo resucitado fue el que le dio el mensaje a Pablo. La pregunta es, ¿por qué se le apareció nuestro Señor Jesucristo a Pablo? Ahí mismo en el versículo 16 está la respuesta. Al final dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Para eso se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Para que Pablo predicara el Evangelio a los gentiles. En el tiempo perfecto de Dios, le dio de su gracia y le reveló el mensaje del Evangelio por medio de Cristo, personalmente, hermanos. Lo comisionó para que llevara ese Evangelio a los gentiles. Vean lo que dice, hermanos, Hechos capítulo 9, versículo 4. Hechos 9, versículo 4, dice, y cayendo en tierra, Pablo cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, hermanos, no se convirtió a Cristo porque tuvo una alucinación o porque se imaginó algo. No, hermano. Él se convirtió a Cristo porque con sus propios oídos escuchó la voz de Cristo. Con sus propios oídos escuchó la voz de Cristo. Ahí mismo en Hechos, pero hasta el capítulo 26, acompáñame, hermanos. Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. Hechos 26, versículo 16 dice, pero levántate, hablándole el Señor, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Detengámonos ahí, hermano. Pablo no solo oyó, también lo vio con sus propios ojos. ¿A quién? A Cristo resucitado. ¿Para qué? Dice el versículo 16, continuamos. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Tengámonos ahí, hermanos. Por eso Pablo, cada vez que llegaba a un lugar, lo primero que hacía era ir a las sinagogas judías. Él predicaba a las sinagogas judías y después a los gentiles. ¿Con qué derecho hacía esto, Pablo? ¿Con qué derecho te atrevías a entrar a las sinagogas
y a ir con los gentiles a predicar. Él decía, con la autoridad de Cristo. Dice versículo 18, Hechos 26, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cristo se le presentó a Pablo, Pablo lo oyó, pero no solamente lo escuchó, sino que también lo vio. Y Cristo lo comisionó a predicar el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Hermanos, solamente un hombre que ha visto a Cristo de esta manera puede tener las agallas y los pantalones bien puestos para decir, mátame, pero no voy a negar a Jesucristo el Señor. ¿Por qué tan seguro de esto, Pablo? Porque yo lo vi. Así de simple, hermano. Pablo lo vio y Pablo estaba seguro de su fe en Cristo, hermano. Entonces, su mensaje no es de hombres, porque lógicamente hablando, hermanos, es imposible que un hombre, así como si nada, comience a predicar algo que antes odiaba. Es ilógico, hermanos. Es ilógico que un hombre nada más ya quiera predicar el Evangelio. No, hermanos. Hay algo atrás. Hay algo atrás. En este caso está Dios. En este y en todos los casos está Dios. Y también, hermanos, vemos que es innecesario hablar de hombres porque su mensaje no fue dado por hombres. Esa es la idea que Pablo está construyendo aquí, hermanos. Esa es la idea. En el tiempo preciso, Dios reveló a su Hijo Jesucristo delante de Pablo. Pablo lo escuchó, Pablo lo vio literalmente y su visión ahora fue tajante, hermanos. Que desde ese momento el perseguidor se convirtió en perseguido. El que odiaba el Evangelio ahora se convirtió en un adorador del Evangelio. Esas son las evidencias de Pablo, hermanos. Pablo está defendiendo su apostolado y está defendiendo el mensaje de Jesucristo. Regresando, hermanos, a Gálatas 1, al final del versículo 16. Gálatas 1, versículo 16, dice, no consulté enseguida con carne y sangre. No consulté, dice. Versículo 17, ni subí a Jerusalén, pongan atención, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. No fue a aprender, hermanos, fue a conocer a Pedro. Y dice Pablo, y permanecí con él 15 días. Una persona no aprende en 15 días lo suficiente como para predicar el Evangelio como lo hacía Pablo, hermanos. Obviamente no. Versículo 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob o a Santiago, el hermano del Señor. Este Jacobo, hermanos, o este Santiago es el que se encuentra en nuestras Biblias. En nuestras Biblias hay un libro que se llama Santiago y está hablando de él, ¿ok? El medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en estos versículos 17, 18 y 19, Pablo está diciendo que cuando él se convirtió a Cristo, no fue a Jerusalén, sino a Arabia. Y 3 años después, fue a Jerusalén a conocer a Pedro. Se quedó 15 días con él y en ese tiempo dice Pablo que no vio a ningún otro apóstol, solamente a Santiago. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Pero vean, versículo 20, dice Gálatas 1, versículo 20. En esto
que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. No miento, dice Pablo. Delante de Dios estoy diciendo la verdad. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, otros lugares, hermanos, donde no había apóstoles. Versículo 22. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Para dar los argumentos y las pruebas finales, Pablo demuestra que geográficamente es imposible que haya aprendido su evangelio por hombres. Es imposible, hermano. Cuando Pablo se convirtió a Cristo, no consultó enseguida a carne ni a sangre. Jesucristo no se le apareció y le dijo, aquí estoy, Pablo, yo hice esto y aquello, pero ve con los apóstoles a que te enseñen más de mí. No, hermanos. Pablo no consultó con sangre ni carne. De hecho, él se fue a Arabia, más al norte de Damasco. Recuerden, Pablo iba a ir a Damasco por los cristianos. Se le apareció nuestro Señor Jesucristo y Pablo se siguió derecho hasta llegar a Arabia. Posiblemente Pablo se fue a pensar, hermanos, dicen algunos historiadores, que Pablo se fue a pensar, a meditar en el llamado que ya tenía, hermanos, en el llamado que había recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Muchos teólogos dicen que Pablo tuvo un tiempo de preparación allá en Arabia. Y aprovecho esto, hermanos, para decir que siempre, hermanos, pero siempre, antes de enseñar, debemos de estudiar. Nosotros no debemos de tomar las cosas a la ligera y enseñar cuando sea, no, hermanos. Debe de haber un tiempo de preparación como lo hizo Pablo. Pablo no dijo, ay, ya me comisionó Jesús, ya voy a ir a predicar. No, Pablo fue a Arabia, se preparó y después fue a predicar el Evangelio. Y ahora, hermanos, vemos que Pablo de Arabia, estamos en el norte de Arabia, se baja a Damasco, pero regresa a predicar a Damasco, hermano. Pablo no se paró no se esperó hasta llegar a Jerusalén para predicar, no. Pablo sabía, él tenía en claro su propósito, hermanos. Pablo llegó con todas las sinagogas de Damasco. Él dijo, ya estoy preparado, ahora voy a ir a predicar a Damasco. Como se dice, hermanos, hay que tener muchos pantalones para hacer esto, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo era un recién convertido. Por supuesto, él era un erudito, él conocía la palabra de Dios perfectamente bien, hermanos. Pero llegar y decir, estas son las buenas noticias, el Mesías del Antiguo Testamento ya vino y su nombre es Jesús, se me apareció a mí, me comisionó a mí y por eso aquí estoy. Hay que ser valientes para hacer eso, Pablo. Pablo tenía muy en claro su trabajo, hermanos, muy en claro su trabajo. También Pablo explica que fue a Arabia, bajó a Damasco y ahí se quedó por 3 años, porque 3 años después se fue a Jerusalén, pero nada más fue por 15 días y no vio a nadie más, solamente a Pedro y a Jacob. Posiblemente, hermanos, los otros apóstoles estaban en otros lugares predicando el Evangelio. Pablo de alguna manera dice, si él hubiera sido instruido por los apóstoles, estuviera enseñando en Judea. Pero dice en el versículo 22, vean, hermanos, dice, ¿qué creen? Yo no era conocido de vista en las iglesias de Judea. Yo no era conocido ahí. Yo no me pude quedar mucho tiempo en Jerusalén. Es más, ni las iglesias de Judea me conocían. Solo había escuchado, dice el versículo 23, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que Pablo está usando las regiones geográficas para que veamos que su mensaje no fue dado por hombres.
Dice Pablo, yo fui a varias regiones donde no había apóstoles para que me enseñaran. Es más, ni en Judea me conocían. Solo oían de mí y glorificaban a Dios por lo que Dios había hecho en mí. El mensaje de Pablo no pudo ser dado por hombres, hermanos. No pudo ser dado por hombres. Porque en primer lugar, lógicamente, hermanos, por lo que representaba Pablo, no podía haber un cambio así nada más, de abrazar lo que odiaba. Tuvo que ver algo más. En segundo lugar, es innecesario un hombre, porque se le apareció Cristo mismo. Él lo vio y lo escuchó literalmente. Y en tercer lugar, hermanos, geográficamente es imposible que hubiese sido instruido por los apóstoles, porque cuando se convirtió, primero fue a Arabia, a Damasco, 3 años después a Jerusalén por 15 días, a conocer a Pedro, luego se fue a Siria y a Sicilia, y las iglesias de Judea solo oían, pero no lo veían. Estos 3 argumentos, hermanos, son los que está dando Pablo para defender su apostolado y su evangelio, hermano. El intento de desacreditar a Pablo fue un fracaso total, hermanos. Fue un fracaso total. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos? ¿Qué podemos aprender de esta historia, de esta pequeña historia que Pablo nos contó para defender su apostolado y su mensaje? ¿Qué podemos aprender? Bueno, primero, hermanos, debemos de aprender que la verdad sí importa. La verdad sí importa, hermanos. Desgraciadamente hoy en día se está enseñando que no existe la verdad absoluta, que todo es relativo, que tú puedes pensar lo que tú quieras, que él puede pensar lo que él quiera, con que se sientan bien, es suficiente. No, hermanos. Si pensamos de esta manera, ¿qué vamos a hacer con los otros evangelios, entre comillas, que están destruyendo a la iglesia? ¿Qué vamos a hacer con ellos si decimos, pues está bien, si él piensa así, está bien? No, hermano. Nosotros siempre, delante de un comentario, hay que decir un por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu argumento de lo que estás diciendo? Siempre debemos de hacer eso, hermano. Pero igual, está el otro lado. Si tú dices que Jesús es el Señor, entonces debes de ser capaz de contestar el por qué. Debes de dar los fundamentos correctos de tu convicción. Jesús es el Señor. Claro que lo es. Por esto y por esto. Porque la Biblia lo dice. Hay que dar argumentos sólidos y lógicos, hermanos, también nosotros. No solamente es cuestionar a los demás, sino que también nosotros mismos tenemos que estar preparados. Si alguien te pregunta, ¿tú viste al Señor Jesucristo? ¿La respuesta cuál es, hermano? Pues la respuesta es claro que no, pero Pablo sí lo vio. Pablo sí lo vio. Y pasó esto y esto y esto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así nosotros tenemos que actuar. Solo ponte a pensar, hermanos. Pedro murió crucificado al revés. A Pablo le cortaron la cabeza. A Mateo lo atravesaron con una lanza. A Andrés lo crucificaron como una X. Todos, hermanos, murieron de formas horribles. Absolutamente todos. Pero también ellos murieron por esta verdad. Por la Biblia, hermanos. Por las Escrituras, por la palabra de Cristo. Ellos decían, mátame. Pero no puedo decir que César es el Señor. Cristo es el Señor. Porque lo vi resucitado. Ese era su fundamento tan grande, hermanos. Esa era su convicción tan grande. Para nosotros, hermanos, la verdad importa. Cuestiona la falsa doctrina.
Pregunta el por qué. Pregunta cuál es tu fundamento. Y al revés, hermano, tú tienes que conocer tu fundamento. Para eso te tienes que preparar. Para todo aquel que demande razón de la esperanza que tienes. Para eso te tienes que preparar. Quizá tú no viste al Señor Jesucristo resucitado literalmente, hermanos, pero tenemos fe en Cristo. Y la fe que obra en nosotros, hermanos, y el Espíritu Santo que está en nosotros, nos ayuda a creer que todo lo que dice aquí es 100% verdad, hermanos. Y que las pruebas que tienen los apóstoles y los hombres que escribieron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son verdad y nosotros creemos en ella, hermano. Pablo, hermanos, no solo dice, tengo el verdadero evangelio y yo soy el apóstol y ya, me tienen que respetar. No, hermanos. Sino que también Pablo dice, te lo voy a comprobar. Te voy a dar argumentos y evidencias sólidas de que mi evangelio no es de hombres, sino de Dios. Entonces, tenemos que ver siempre la verdad, hermanos. Pero hay algo importante también, nuestro testimonio, hermano. Nuestro testimonio también da evidencia del evangelio, evidencia de la verdad. Gente puede ser salvada por nuestra actitud delante de ellos, hermanos. También, por otro lado, aprendemos que no solamente la verdad importa, sino que hay otra forma de ser salvo, que es por la gracia de Dios. Aprendemos de la gracia de Dios. Dice Pablo ahí en Gálatas, en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo, siendo un hombre que mataba y que odiaba a la iglesia, ahora es alcanzado por la gracia de Dios. Por eso Dios salvó a un asesino, por su gracia, hermanos. ¿Ok? Entonces, aprendemos de la verdad, que la verdad sí importa, pero también aprendemos de la gracia de Dios, que la salvación es por gracia, hermanos, y únicamente por gracia. No importa si seas un asesino, no importa si seas un perseguidor de la iglesia, no importa lo que seas, Dios por su gracia te salva, hermano. También en esta historia nos enseña que no se trata de religión, hermanos. El evangelio no es religión. Ya vimos que Pablo era 100% religioso. Pero el evangelio no se trata de eso. La religión se queda muy corta. El evangelio es algo más y es vida, hermano. Recuerda la parábola del hijo pródigo. El hijo menor es separado de su padre. ¿Por qué? Por una vida de libertinaje. Y el hijo mayor es separado de su padre. ¿Por qué? Por una vida religiosa. El evangelio es la buena noticia que produce una vida nueva, hermanos. Queramos o no, la realidad es que hace un poco más de 2000 años vino un hombre llamado Jesús, que literalmente pisó esta tierra, hizo milagros y según el plan de Dios fue crucificado y al tercer día resucitó. Más de 500 personas lo vieron y escribieron de él. Por más de 40 días nuestro Señor Jesucristo se apareció en la tierra. Ascendió al cielo, sentándose a la diestra del Padre como Señor de todo, y algún día va a regresar. Esta es la realidad. Esta es la única verdad, quieras aceptarlo o no. Para concluir, hermanos, lo último que nos enseña Pablo aquí es la soberanía de Dios. Según el versículo 15, dice que Pablo fue apartado desde el vientre de su madre. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió que Pablo pasara todo esto si ya era apartado? Simplemente, hermanos, porque lo estaba preparando. Pablo, siendo un hombre extremadamente religioso, celoso de la tradición, ahora se convirtió en un excelente predicador de la verdad. A lo largo de la historia podemos ver a grandes ateos
que luchan, que se esfuerzan, hermanos. ¿Para qué? Para derribar el cristianismo. Y en ese intento de luchar, en ese intento, caen rendidos al Evangelio. Gracias a la soberanía y al poder de Dios. Gracias a su gracia divina, hermanos. Solamente ve tu vida, hermano. Quizá por tu vida de libertinaje viviste en muchos pecados, pero ahora puedes decir que en Jesucristo hay salvación. Tú puedes decir, yo era un adúltero, yo era un mentiroso, yo era un ladrón, yo era un alcohólico, yo era un asesino, y sigo luchando con eso, pero ya no soy lo que era por la gracia de Dios que me salvó. Así tienes que decir, hermano. Y esto es gracias a la soberanía de Dios, hermanos. Y gracias a la soberanía de Dios, gracias a que Dios transforma las vidas, dice al final en el versículo 24 de Gálatas 1, y glorificaban a Dios en mí. Y así, hermanos, Dios es glorificado en ti. Si tú llevas una vida piadosa, si tú dices, yo era esto, pero ahora soy esto en Cristo, Dios recibirá toda la gloria y toda la honra, hermanos. Esa es la idea. Para eso Pablo dio los argumentos. Pablo no solamente dio sus argumentos de que era un apóstol y de que su mensaje venía de Dios, solamente para que vean que Él es la máxima autoridad, no, hermanos. Él lo dio para que vean que Dios lo salvó de una vida llena de pecado y a su vez la gente le diera la gloria a Dios. La próxima clase, hermanos, continuamos con esta idea. Pablo va a empezar otra vez con esta idea de defender su apostolado y su mensaje. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Dios te bendiga, hermano.